Bienvenidos a La Palabra a través de LTV, el canal de La Tribuna. Estamos en vivo desde Tegucigalpa para Honduras y el mundo. Como siempre, este es el espacio para conocer sobre los personajes de la vida pública, política, económica, social y polémica del país. Y hoy estamos con un personaje que yo diría que no necesita presentación porque a través de los años, en aproximadamente más de 23 años de estar en esta carrera, siempre hemos observado un activo Marvin Ponce, a quien le damos la bienvenida en esta noche de miércoles 28 de agosto. Marvin, bienvenido. Muchas gracias, me alegra estar en el canal de La Tribuna aquí, La Tribuna TV, y en este periodo, este espacio importante de La Palabra, ¿va? Que donde se habla con claridad todo. Hoy le damos la palabra a usted y usted no tiene pelos en la lengua para decir las cosas como son. Sí, fíjate, esa fama tengo yo y mi esposa a veces se enoja porque voy a hablar más de la cuenta, que te pueden hacer algo, que allá. Pero es que fíjate que este país no está acostumbrada la gente a decir la verdad en lo público, sobre todo. Hablan en los cafés, a veces en las redes sociales se ponen a seudónimos y todo, y dicen todo. Pero así en lo público, como la gente no le tiene miedo de decir la verdad de frente. Pero a usted sí le dicen, hablar demasiado, le dice, así le dicen. Sí, esposa. En temas delicados, que yo siempre opino y a veces doy nombres y a veces doy... pero cuando doy nombres es cierto, pues, o cuando tengo algunas diferencias con ciertos personajes porque yo digo la verdad, pues... O sea, usted cuando dice... Pero cuando digo la verdad no lo digo la verdad no por dañar a la persona, sino también porque hay un hecho político, hay algo que daña al país o porque realmente se puede generar algo delicado, ¿va? Pero también yo digo las cosas con verdad, ¿va? O sea, cuando usted viene y menciona un nombre no es porque lo quiso decir, sí, sino porque tiene cierta información. Claro, sí. Sí, claro. Es porque tengo información y porque ya sé que las cosas así son, ¿va? Si no, no dijera el nombre, porque sí es una responsabilidad de uno dar un nombre si no tiene... Y ya, yo lo estaba esperando allá afuera. Bueno, usted vio que yo lo estaba recibiendo, lo estaba esperando allá afuera. Sí, no, ¿Y ya puede manejar o todavía no? No, todavía no. Me viene un Uber, un taxi. ¿En serio? Sí, sí. O sea, que usted no puede conducir. No, fíjate, puedo un poquito, pero me da miedo. Peor ahora que hay un montón de motos, ¿va? ¿Y cuándo espera aprender entonces? Mire, nosotros tenemos un carro con mi esposa y lo tenemos ahí, ¿va? Conseguimos motoristas así de vez en cuando para sacarlo, cuando salimos fuera de Tegucigalpa a pasear o a hacer compras. Pero ahorita ya me decidí aprender verdaderamente. O sea que hoy sí ya siente que es necesario. Hoy sí, porque ya y le toca en una época fea con ese tráfico. Sí, porque... O sea, tiene que ir a la periferia. Sí. Bueno, aunque en la periferia también ahora hay bastantes vehículos. Sí, ¿Qué va a hacer? ¿Dónde va a aprender? No, hoy vamos a aprender los sábados y los domingos en la tarde, sí. Nunca es tarde. Usted nació acá, pero me dice que fue a parar al Bajo Aguán, que allá trabajó. Sí. Mire, mi papá es de Uyure, Choluteca, mi mamá era de San Juancito, el Mineral. Mi papá era un arriero que venía con quesos y leches, quesos, mantequillas, encostaladas y unos productos que habían cuando el centro económico en Honduras era la Mineral de San Juancito. Mi mamá nació en San Juancito. Ahí se conocieron con mi papá y se casaron. Mi mamá era hija de un minero y mi papá era hijo de un agricultor y ganadero de Uyure, Choluteca. Y de ahí nacimos. Entonces tenemos la mezcla del sur con la mezcla aquí de la mina. Una zona minera. Sí, zona minera. Y visito usted San Juancito, ¿no tiene familia ahí? Sí, ahí familia ahí tenemos ahí todavía. Sí. Miren, y mucha gente no lo sabe. Bueno, cuando usted me dice que llegó al Bajo Aguán, con El Vida también me decía usted en El Vida. Sí, mire, yo me fui en el 79 de aquí para cuando salí del Central. Yo tuve una lucha popular en la San Francisco, luchando por la tierra. Después pasé al Central, me hice dirigente estudiantil del Frente de Acción Revolucionaria, FARC. Anduve en la lucha revolucionaria desde joven, de ahí me gradué en el Central de perito mercantil y me salió una posibilidad de concursar por una plaza. A qué tiempo se concursaba, fuimos 3 meses a un curso, 300 personas y para 40 plazas. Y los 40 mejores nos dieron la plaza y entonces me desplazaron a todo el país, a mí me desplazaron para el Bajo Aguán. Y fue la mejor escuela que yo pude haber tenido. ¿En el Bajo Aguán? Y por eso soy campesinista. Usted me conoció en el movimiento campesino. En el Cococh lo conocí yo. Sí. Y de allá vengo luchando por los campesinos. Entonces de ahí pues estuvimos en la lucha popular prolongada, estuvimos con los movimientos populares, con la URP, con el sindicato, fui fundador del Citraína, en la lucha en los tiempos de la Guerra Fría, en los 80. Anduvimos en movimientos populares revolucionarios. Y bueno, tuvimos una vida bastante activa, ¿va? Y salimos al exilio. Me tocó salir al exilio, producto de una persecución que tuve yo.
Yo estuve detenido desaparecido en el año 83. ¿En dónde lo tuvieron a usted? Me tuvieron en varios batallones, en un batallón de allá del Mochito, después me trajeron al batallón del Cajón, a un destacamento militar. ¿Y nadie sabía dónde estaba usted? No, me habían detenido por revolucionario, porque yo con unos ¿Y usted qué pensaba? ¿Me van a desaparecer o qué pensaba usted? Es que mira, en Santa Bárbara, que estaba en esa época, estaban entrenando, unos guerrilleros del movimiento Lorenzo Zelaya estaban entrenando a unos campesinos a aprender las armas, ¿va? Ajá. Pero yo no tenía nada que ver con esos campesinos, yo lo que hice fue una ocupación de tierra, ¿va? Más de 4.000 manzanas de tierra, metí a 1.000 campesinos a la tierra, una ocupación de tierra. Pero no era invasión eso. No, no era invasión, era recuperación. Le voy a explicar la diferencia. Era de los campesinos la tierra. La recuperación de la tierra es cuando son tierras nacionales en poder de particulares y que están incultas. Esa es una recuperación de tierras. Cuando usted se mete a una tierra privada. ¿Y usted metió privada, 1.000 campesinos? Sí, ¿1.000 metió usted? 1.112 campesinos, 4.000 manzanas de tierra. Y después otras 2.000 manzanas después, con 17 grupos campesinos, los metimos a la tierra. Y entonces el terrateniente me acusó a mí de que yo era jefe de guerrillero. Entonces jefe de guerrillero, Marvin Ponce. Pero yo no era guerrillero, yo era ocupador de tierra, yo era el promotor por el INA, ¿va? Pero a eso le llaman invasión. No, es que dos cosas. Y es que mire, la reforma agraria dice que todas las tierras nacionales en poder de particulares son sujetos de reforma agraria. En aquel tiempo antes de la ley de modernización agrícola. Y las tierras que están ocupadas por particulares, en aquel tiempo habían dos opciones: solicitar en el INA un predio rústico de uso natural que está pero era muy burocrático. Entonces los campesinos que hacían para presionar al INA que se metían a las tierras, ¿va? Pero yo primero investigué las tierras. Primero investigué las tierras, que las tierras eran del Estado. Cuando yo me di cuenta que las tierras eran del Estado, que no eran del señor terrateniente que las tenía. Caigámosle a estas tierras de usted. Porque no tenían tierra los campesinos. Sí, eran campesinos sin tierra. No tenían tierra. Invasión es cuando usted invade un predio privado que está cultivado, que tiene frutas, que tiene... Y esas tierras estaban ociosas. Ociosas, incultas, y estamos hablando de Santa Bárbara, en montaña. ¿En qué año fue eso? Fue en el 78, 79. Pero y antes usted me dice que también jugó en el Vida cuando llegó al Bajo Aguán. Después me fui, después me fui para el Bajo Aguán. Bueno, eso fue en el 83, pero en el 79, 80, yo llegué al Bajo Aguán y yo aquí jugaba con el segunda división, con la Liga Mayor, primero con el Universal, con Don Chico y varios compañeros de esa época. De ahí cuando fui allá, y aquí jugaban unos grandes tierreros y unas grandes cuestas aquí que jugábamos. Y llega al Bajo Aguán, buenas canchas. Al Bajo Aguán, aquellas canchitas de así, como ese piso, pura alfombra de grama natural. Allá me corría yo y todo. ¿Jugó? Y mejoré sí. Entonces a mí me entrenó Min Navarro, un jugador del Motagua de trayectoria nacional. Min Navarro, todos los motaguenses lo conocen. Era mi entrenador y me enseñó dos cosas: a quitar la pelota, a saber correr y también a pegarle con los dos pies. ¿Le pegaba usted? Le pegaba con las dos. ¿Pero hasta dónde llegó usted a jugar? No, jugó en el Vida, me dice. Yo jugué en primera división con el Vida. ¿Cuántos partidos? 3 partidos de titular. ¿Lo recuerda usted contra quiénes? Sí, contra el Zula de la Lima, contra el Maratón, contra el Platense y contra el Motagua. 4 partidos entonces. 4 partidos, sí, 3 partidos titulares y como 4 jugué suplente. De ahí cambiaron de entrenador y me lo dieron. Lo sacaron, ¿no qué? Sí, es que el problema que yo tenía, que yo vivía en el Bajo Aguán, en Tocoa. Y entonces de allá tenía que, y como el de Vida estaba en la Ceiba, entonces cuando fue el Vida a hacer una pretemporada a la Aguán, entonces yo jugué contra el Vida y metí 2 goles, entonces el entrenador me ficharon. Son cosas interesantes. Y para los que piensan que Marvin Ponce, que solo es campesino, porque mucha gente así lo ha tildado, usted será de México. Claro, sí, claro. Entonces, ahí jugamos con Papeto Loba, con Palanca Mendoza, con Matilde Celín Lacayo. Sí, gente ya muy conocida. 2 años después de que yo salí del Vida, quedó campeón, ¿va? Que el 81. Quedó campeón el Vida, pues. Le dejó la suerte usted el Vida ahí. Cuando yo Chalito Zelaya me corrió y nos fuimos, ¿va? Porque es que yo vivía trabajaba en el agua, entonces no estaba en un régimen ya. Bueno, después de que estuve detenido desaparecido, estuve ahí. A mí me salvó la vida después de grandes torturas y todas esas. ¿Lo torturaron a usted? Me torturaron duro, ¿va? Algo que usted recuerde que realmente sí. Bueno, creo que voy medio sobado. Medio sobado. Porque las torturas son terribles, nunca se olvidan. Usted, o sea, lo torturaron tanto que siente usted que le afectó algo o no. Aquellas capuchas, aquellas cuestiones de ponerle tecos eléctricos, sacarlo a uno, tortura psicológica, ¿va? Y todas esas cosas que te vamos a matar, le ponían pistolas, golpes y todo eso,
para que yo informara quién tenía las armas, a qué grupo guerrillero. Y no era guerrillero. Como yo no era guerrillero, no tenía nada que decir. Si yo hubiera sido guerrillero y hubiera conocido que habían 3 amigos, lo hubiera ¿Usted ha soplado. disparado a un arma alguna vez? Sí, claro. ¿Tiene armas usted? No. Disparar sí. No, sí. Es que a mí me gusta el arma larga, pero el arma corta no me gusta. O sea, pero cuando es arma larga, fusil o rifle. Sí, me gusta. Pero los disparaba en ese momento. Sí, claro. Pero no fue guerrillero. Dejémoslo ahí. Ah. Óigame. Entonces, bueno, después de ese hecho que me capturaron, entonces el capitán Morán Morel venía de la Escuela de Caballeros de Chile, Carabineros de Chile, y era un profesional. Entonces él me interrogó como 3 veces. Ahí estaba Flores Ponce, estaba también Juan Blas Salazar, me quebró este diente, una patada. Isaías Velorio me pegó un golpe aquí en la cabeza que todavía me duele, creo yo, porque de ahí tuve que someterme a tratamiento. O sea, ese golpe todavía... Velorio, mire, hay gente que dice... La gente que esté escuchando esta palabra, de mi generación, y de los 45 para allá, que conoció... ¿Saben que no está mintiendo? Y que Isaías Velorio era un torturador del DIN, de aquí del barrio abajo, donde está el Core 7. Era temido el DIN. Sí, y era un hombre con una cabeza que parecía así, jarrón, y con unos puñotes así, y experto en torturar, en golpear y preguntar y repreguntar. ¿Y a usted luego lo golpeó fuerte? Sí, nos pagaba duro, sí. Entonces, bueno, esa es una época triste, porque en ese tiempo andábamos luchando por un país mejor, porque el país cambiara, por la lucha revolucionaria para que las ideas, para que los dejaran participar con partidos de izquierda y todo eso. No había forma para cambiar el modelo económico, porque para conquistas laborales, conquistas de la tierra, la reforma agraria, seguridad social, eran temas más bien de mejorar el país en aquel tiempo que no había democracia, estábamos en los gobiernos militares todavía, ¿va? Y cuando empezó los gobiernos civiles, empezó la doctrina de seguridad nacional, ¿va? Era terrible, pues. Pero al final, bueno, no hay mal que dice que por bien no venga, ¿va? Después de eso me tuve que ir exiliado a México. Y ese exilio me sirvió para estudiar. Entonces, como yo trabajaba con los campesinos, estudié sociología rural. Soy sociólogo social en términos generales, pero más específico en la parte rural. Licenciatura en sociología. Sociología, sí. Rural y también... ¿En qué universidad en México se graduó? En la Universidad de Chapingo, en el estado de Texcoco, México, en el estado de México. Aprovechó el tiempo. Sí, o sea, claro, el exilio usted supo manejarlo bien. Yo en 3 años y medio me gradué y me tocó difícil porque venía de una familia bien pobre. No me mandaban remesa de dinero, yo allá solo me daban los útiles escolares, la comida y la dormida. Y ahí tenía que ver yo qué hacía con la pasta dental o la ropa y todo eso. Entonces trabajaba de mesero en algunos restaurantes ahí los fines de semana para hacer un poco de dinero para los gastos existenciales. Y no me quedó tiempo de hacer turismo ni de conocer la Ciudad de México y otras ciudades de Guadalajara. Yo no conocí nada más que la universidad y esos lugares cercanos ahí. Hasta Puebla le de conocer. ¿No hizo turismo allá, Toluca entonces? y todo eso. Pero allá no hice mucho turismo porque no tenía pisto, pues. Y realmente en ese tiempo era delicado, era un exiliado, pues. Viene acá a Honduras y usted se convierte como un dirigente sindical obrero. No, sigo trabajando con los campesinos, sigo trabajando en el INA. Y en el 87 que nos despiden cuando el gobierno de Ascona, llegó un señor Mario Espinal a la dirección del INA y por defender al sindicato, éramos dirigentes sindicales con Juan Barahona en ese tiempo, el Citraína. Desde ese tiempo Juan Barahona, el amigo que es diputado ahora, quedó en el Citraína, ¿va? Desde ahí él fue dirigente hasta la fecha, ¿va? Desde el 87. Por eso alguna gente dice que Juan Barahona nunca ha trabajado, pero no es cierto. Eso le iba a preguntar, ¿ha trabajado Juan Barahona ahí realmente? Pues él trabajó hasta el 87, que se convirtió en dirigente. ¿Y del 87 hasta acá? Cuando nosotros fuimos al Congreso, logramos poner a Francisco Peña y a Juan Barahona, que eran nuestros cuadros en la dirigencia de Citraína. Juan Barahona venía a trabajar de la UAN también, un buen promotor fue Juan, eso hay que decirlo. En su tiempo que trabajó era bueno. Sí. Pero del 87 Juan ocupó el Citraína, después llegó a la FUT, a la CUT y se quedó como dirigente toda su vida, del 87 hasta la fecha. Ganaba sueldo de Lina, pero no trabajaba. Pero un dirigente entonces no trabaja. Organiza administrativamente algunas cosas. Porque los sindicatos van logrando contratos colectivos y una de sus causas es que el INA le pague a 2 o 3 dirigentes que están en la dirigencia permanentemente para hacer la labor sindical, ¿va? Pero
Entonces, lo que quiero decirle para ir sintetizando es que como nosotros logramos, había una división del sindicato, entonces nosotros logramos ganar y poner a Juan Barahona y todo eso, pero después vino una ola de despidos y ahí me despidieron a mí, ¿va? Pues me tocó venirme para Tegucigalpa nuevamente y empecé a trabajar después al mes. El amigo Renán Valdés, un buen amigo, luchador revolucionario, me ayudó y Rafael Alegría, me dieron el espacio de trabajar en la Central Nacional de Trabajadores del Campo, ahí empecé. Que fue lo mejor que me pasó a mí es trabajar en la GNTC, porque ahí conocí a mi bella y preciosa esposa Elsa Marina Rodríguez, que le mando desde la palabra. Lo está viendo ahorita, me imagino, lo está viendo. Me ha de estar viendo ahí, pero yo le dije, va a estar en la tribuna TV. Entonces, le mando ese saludo porque ahí conocí a ella. Ahí conocí a Renato Álvarez, fue cuando llegó también el primer periodista, y ahí llegó Rodolfo Colindres Gerazo, una playa de periodistas que su escuela fue la CNTC, ¿va? Porque había mucha noticia por la lucha agraria de la época, ¿va? Bueno, es que antes ver esos sindicatos y los trabajadores era noticia. Claro. Porque habrán perdido beligerancia. El modelo económico lo desplazó. Ya no hay lucha de clases, ya no hay... Bueno, lucha de clases hay, pero no hay movimientos sociales. Los movimientos sociales fueron absorbidos por el golpe de Estado. Todavía usted se acuerda que cuando Mel habían indígenas, campesinos apoyando la cuarta urna y toda la lucha contra el golpe, pero eso los castró. Bueno, pero también venía un modelo de los tratados de libre comercio que nosotros luchamos con Carlos H. contra el ALBA, contra el ALCA, contra los tratados de libre comercio, contra las privatizaciones de la ENE, contra la privatización de Hondutel, contra todo eso, luchamos nosotros. Entonces éramos una izquierda verdadera, no es una izquierda piruja que está ahorita. ¿Cómo que la izquierda actual qué es? Es una izquierda piruja la que está gobernando ahorita. Éramos izquierda verdadera. Mire desde dónde le estoy contando mi historia, ¿verdad? Entonces, nos costó. ¿Por qué es piruja la actual izquierda? ¿Por qué? Porque no son izquierda. ¿Qué va a ser izquierda Carlón Zelaya? ¿Qué va a ser izquierda Doña Xiomara? ¿Qué va a ser izquierda La Pichu? ¿Qué va a ser izquierda Harry Dixon? ¿Qué son entonces? Es una bola de oportunistas que utilizan la izquierda para llegar al poder. No son izquierda y que se ponen el traje de izquierda y lo hacen bien mal. ¿Dónde está la refundación? ¿Dónde está tu izquierda? ¿Dónde están los cambios que nos prometieron esta gente? Bueno, y hoy estamos en este foro de la palabra. Se ha dado un hecho histórico delicado que puede cambiar el rumbo del país. Ya vamos a hablar de este tema que yo sé de qué me está hablando. Pero lo que quiero decirle yo que indigna realmente. Yo cometí errores políticos también, ¿no? Porque el hecho de ir a trabajar en el Partido Nacional con Juan Orlando Hernández como asesor, yo sé que generé problemas, alguna gente no... Perdí amigos, perdí alguna confianza. Ya me va a contar esa parte. Pero eso usted. quiero decirle, eso no implicó que yo abandonara mis principios, ni mis barreras, ni mis trincheras. Yo nunca arrié banderas. Ya me va a contar eso, que dice que ha perdido amigos después de que él participó como asesor presidencial. Ya regresamos aquí en La Palabra. Gracias por seguir con nosotros aquí en La Palabra. Antes de la pausa vimos un tanto molesto, indignado a Marvin Ponce. Dice que usted ha cometido errores y que reconoce que también perdió algunos amigos cuando se fue de asesor presidencial en el 2014. Usted dejó de ser diputado en el 2014. Sí, 2014, 2018, 2018, 2022. Un 25 de enero. Sí. El 27 de enero de 2014 asume la presidencia Juan Orlando Hernández. ¿Y él cuándo lo llama para que sea su asesor? El 28. ¿El 28? Sí. ¿Un día después? Sí. ¿Y usted lo pensó mucho o no? Es que me lo dijo, desde cuando ganó las elecciones él me propuso que quería ser ministro, quería ser asesor, pero que de ahí me dijo que mejor que quería tenerme cerca de él para compartir algunas... el staff de caja presidencial, los cuartos de crisis que llaman en el gobierno. ¿Usted tenía oficina usted en presidencial? Sí. Sí, tenía oficina afuera primero, de ahí me dieron una oficina adentro. Porque como era más un trabajo más directo. ¿El hombre de confianza usted de Juan Orlando Hernández? En los temas ¿O confiaba él, lo llamaba? No, en los temas de gobernabilidad sí, no era del círculo, hay varios, los presidentes tienen su círculo, era como el círculo 3. En términos de la confianza de él tenía, porque para
Cada tema tenía su grupo, ¿va? En las cosas ya más delicadas yo no estaba. No porque no, sino que me imagino que había mucha también envidia de algunos ministros que yo estuviera muy cerca del presidente. Me fueron alejando. Porque hay argollas, ¿Usted venía de un partido con, sí, yo no era con del partido tendencia gobierno, o corte izquierdista? Sí, entonces me fueron alejando porque yo era muy directo con el presidente. Y yo le decía al presidente, hay cosas, las cosas claras, pues, así como he sido sincero, yo las decía al presidente. Y cuando éramos grupo, todo el respeto al presidente, les decía la verdad. Entonces muchos no querían esconder cosas. Entonces, pero sí estaba cerca de él. El presidente me llamaba constantemente. Tenía 2 reuniones semanales con él ya programadas. Y ahí me llamaba, teléfono y toda la cuestión. Ahí funcionábamos bien. Entonces tiraba línea, había que trabajar y todo eso. Yo proponía mis cosas, proponía mis temas, cumplía compromisos, solución de conflictos, que las enfermeras van a huelga, entonces yo me iba a reunir con las enfermeras primero. ¿Hasta qué año fue asesor usted de él? Hasta que terminó el gobierno. ¿Los 8 años? 8 años, sí, trabajamos duro ahí. Entonces, lo que quiero decirle es que ese hecho de haber participado con el gobierno, alguna gente lo vio mal, porque dijeron que nosotros los vendimos, que aquí, que allá y todo eso. Pero no, lo único que yo quería conocer el poder de arriba para abajo, porque como le digo, nosotros desde acá venimos luchando por el poder desde los años 80. Usted dijo, esta oportunidad no la vaya a desaprovechar. Sí, me dice el presidente que sea asesor de él, yo consulto a el partido, consulto a mi familia, consulto a mis amigos más cercanos. Unos me dicen que tenés que tener cuidado, que vas a correr un riesgo, pero hay que correr. ¿No sería estrategia de Juan Orlando Hernández? Porque usted era una persona que hacía oposición, así, prefiero tenerlo en el gobierno y no de opositor porque me va a sacar todos los trapos al sol. Puede ser porque puede ser que a uno lo cocten, y lo tenten con un puesto. Pero yo, como yo conocí al presidente que era sincero conmigo, porque yo lo conocí mucho tiempo atrás en la universidad, los conocimos con Juan Orlando en la Facultad de Derecho, nos conocimos también en la lucha popular cuando nosotros íbamos al Congreso y él era secretario, y cuando estuvimos en la oposición, cuando el golpe de Estado, Juan Orlando ¿se acuerda que era la bancada del Partido Nacional? Y estábamos cerca ahí, entonces teníamos... Usted va a ser hasta vicepresidente del Congreso. De ahí entonces me pidieron ser vicepresidente del Congreso. Como entonces, asesor, ¿cuánto? Porque acuérdate que cuando Pepe llegó, después del golpe de Estado, llega Pepe al poder y habla de un proyecto de reconciliación y unidad, porque sí. estábamos... Tuvo que llamar a personajes de todos los partidos. Alpino, la Democracia Cristiana, entonces... El partido, si Pepe, que era un hombre buena onda con nosotros, había sido un hombre de izquierda en su tiempo. Pepe, como dice, era buena onda con ustedes. Sí, buena persona, un hombre, además que le teníamos aprecio porque Pepe fue presidente del Comité de Derechos Humanos en Olancho, fue miembro del Partido Comunista, fue un hombre de izquierda en su tiempo. Pepe fue un hombre de izquierda. Entonces teníamos cierta afinidad. Cuando Pepe nos dice a nosotros, ocupamos un proyecto de unidad para sacar al país después del golpe de Estado. Y ahora que yo soy presidente, los invito a que participen. Entonces, como partido político o como ciudadano, ¿cómo puede decir usted? ¿Por qué dice usted que Pepe fue comunista? Es que Pepe fue miembro del Partido Comunista Hondureño, porque yo también fui miembro del Partido Comunista Hondureño. ¿Hablaban ustedes del mismo idioma? Sí, claro, hermano, que él estaba allá en Olancho. Ahí. Pregunté quién. Pepe era amigo de Leonardo Sarmiento, de Custodio López, era gran alejalero porque formaron el Comité de Derechos, el CODE, el CODE que era, usted diría Custodio, en los tiempos buenos. Comité de Derechos Cuando Humanos. habían desaparecido, Pepe también luchaba en Olancho contra los desaparecidos de Olancho. Y las violaciones de derechos humanos. Pepe fue defensor de derechos humanos en su tiempo. Y estuvo estudiando el materialismo científico, el materialismo dialéctico, el 18 brumario, todas esas tesis leninistas, marxistas. Él se las sabe de memoria. Pero después Pepe sacó el puño firme y... no, claro. Acuérdese. Acuérdese que Pepe después llega una coyuntura que hay un vacío en el Partido Nacional cuando doña Nora y me acuerdo que estaba el señor Urbizo, que ahora está de candidato. Carlos Urbizo. Carlos Urbizo era el presidente del partido y se fue, lo sacaron del partido a don Urbizo. Y ahí entró Pepe en un vacío y Pepe, como venía de una organización, Pepe logró consolidar el partido y al final se metió en el equipo. Ya cuando Maduro llega, ya Pepe había estado en Codefor y de ahí le proponen a él, hombre, que iba a ser el ministro de Seguridad de Maduro, pero de repente hay una crisis entre Cosenza y Carranza, que eran los aleros de Maduro. Y entonces, para ser presidente del Congreso, entonces, en esa coyuntura, Maduro crea una tercería para que no quede Luis Cosenza, ni el Piporro Carranza, y Pepe queda presidente del Congreso. Esa coincidencia da, y ahí llega también Juan Orlando como secretario del Congreso en ese contexto. Entonces, cuando le digo que Pepe nos propone, entonces, después del golpe de Estado,
la Reconciliación y Unidad como un partido político, por muy de izquierda. Nosotros somos una izquierda inteligente, una izquierda de lucha, de pelea, pero tampoco no éramos inconsecuentes. Veníamos de un golpe de Estado en el cual nosotros participamos en la defensa de golpe de Estado. Bueno, a mí me quebraron las manos. Usted anduvo enyesado, yo recuerdo. Claro, sí, los golpearon con Carlos H. Reyes. Nos costó, pusimos el pecho contra el golpe de Estado. Micheletti no nos dejó entrar el día del golpe a la sesión del Congreso, nos amarró con unos señores de una seguridad que tenía de un coronel, no me acuerdo en este momento, pero no los dejaron entrar y ahí tuve que... Bueno, entonces tuvimos toda una pelea fuerte ahí, ¿va? Pero al final, lo que le quiero decir yo que después del golpe nos dan Reconciliación Unidad. ¿Cómo estar en contra de la Reconciliación Unidad? Entonces, en ese contexto, Martín Pineda y César Arán negocian varias cosas. Una que lo dan a un ministerio, que es el INA, ¿va? Y el partido designa a César Arán. Y la Junta Directiva también nos dan un puesto en el Congreso, que es una vicepresidencia. Y la Junta Directiva decide que yo vaya a la vicepresidencia, ¿va? Y me cuesta a mí, porque yo vengo de una lucha revolucionaria, como les conté, ¿va? Y llegar a un Congreso con la derecha ahí, ¿va? No era muy fácil para mí. Pero al final estamos legislando por el país, ¿va? Empieza Juan Orlando muy dinámico con el tema de seguridad. ¿Recuerdan la ley de, bueno, la extradición fue una de ellas, pues. La extradición que hoy está en veremos, va hoy. ¿Qué piensa a propósito de eso? Ya, mire, entonces lo que quiero yo, la extradición, la ley de extinción de dominio, la ley de lavado de activos, la ley de un montón de leyes que aprobamos con Juan Orlando. En esa dinámica yo me meto lleno con él, entonces le caigo bien, ¿va? Porque trabajaba bastante las dinámicas, generábamos debate y llegábamos. Y usted tenía oficina, yo claro, recuerdo en el Congreso Nacional, en la primera planta. Claro, que yo era vicepresidente, de Alta Riata, yo ahí. Ajá, ¿y usted era qué? Alta Riata. Era Alta Riata, dice, en el Congreso. Sí, yo era. Ahí llegaba la gente a visitarme y todo eso, los periodistas ahí veían las entrevistas, tiene una oficina que nunca había tenido yo, ¿va? Venía de unos cuitrichiles bien chiquitos, llegaba a una oficina de lujo ahí. Dice que Alta Riata en el Congreso. Claro, yo fui. Óigame, y cuando usted lo llaman como asesor, dice que sí, ¿cuánto comenzó ganando usted? Mire, que primero me pagaban por planilla, amigo. Antes me pagaban 85,000 empiras y me deducían impuestos sobre la renta, entonces me pagaban como 70, pero de ahí me fueron aumentando en la medida que iba produciendo. De ahí me dieron un contrato como consultor, ¿va? Como yo era asesor, entonces como consultor, porque hubo una recomendación del Tribunal de Cuentas que tenía que tener un nuevo estatus, los asesores, ¿va? Entonces los contrataron como consultores, ahí me daban 135,000 empiras, pero yo ponía mi carro, no tenía viáticos para viajar a ningún lado, yo viajaba. Siempre con chofer, porque usted no puede conducir. Sí, un chofer el chofer me lo pagaban el chofer, sí, pero en mi carro, no en carro del Estado. Nunca anduve en carro del Estado. Yo nunca andaba en carro del Estado, siempre anduve en mi carro. Compré un carro porque ni en saber manejar. A mí cuando Juan Orlando le pasa todo esto, ¿lo sorprendió a usted? Porque yo sé que usted habló bastante de este tiempo de las extradiciones, o sí lo podía visualizar que podía ocurrir esto. ¿Nunca le vio algún mal paso a Juan Orlando? ¿En qué sentido? De que estaba metido en el narcotráfico. No, es que mire, ve. Hubo tanta apología al odio contra Juan Orlando y una muleta que él fuera Jo, porque era una estrategia del libre para llegar al poder. Hay que hablarlo con toda claridad. El fuera Jo se convirtió en una herramienta. Es para afuera que van también, aquella canción se convirtió en una... se va para Nueva York también. Todo, una apología al odio hacia la figura de Juan Orlando y hacia el Partido Nacional, porque sin el Partido Nacional, después del gobierno de Pepe, que hubo mucha corrupción en el gobierno de Pepe, después hubo también corrupción en el gobierno de Juan Orlando. ¿Y no le decía usted aquí hay corrupción? Sí. ¿Se lo dijo? Claro, yo le decía, y no solamente decía, yo fui a poner 4 denuncias a la Fiscalía de la Corrupción y no hicieron nada. ¿Y qué le decía Juan Orlando cuando usted decía en tu gobierno hay corrupción? ¿Qué le decía a él? Yo le dije, mire, por ejemplo, le dije, ese viceministro está cobrando 10% de coima por darle proyectos a las ONG. ¿Cuál viceministro? Viceministro de la CEDIS. ¿Cómo se llama? Me quiso demandar la vez pasada que di el nombre. Pero un muchacho rico, pues un ingeniero, y abolengo, dueño de laboratorio. Oye, ¿tiene miedo de mencionar el nombre ya hoy? Sí, porque... Lo va a jalar a los juzgados, como decimos. No es por eso, sino que ya va a caer. ¿Por qué dice que ya va a caer? Porque hay 96 requerimientos fiscales en la Fiscalía y yo creo que va a caer algo. ¿Quién lidera esos requerimientos? ¿Eso no se conocen? No se conocen, ahí están ahí. ¿Y hay peces grandes? Sí. No, sí, hay chiquitos no hay. ¿Ah? Hay chiquitos que caen, como por ejemplo ahorita cayó Tuki Bendaña y hay un montón de chiquitos que no les pasan de bola. Tuki Bendaña es chiquito.
No, es grande. No, es grande. O sea, del calibre de Tuqui Bendaña hay 96 requerimientos fiscales. Hay como 70, pero va a llegar hasta 96 porque están trabajando algunos. Pero hay de todos los partidos. Más del Partido Nacional, que estuvo gobernando 12 años. Y hay como unos 4 que están trabajando de este gobierno. ¿En qué cargos? No tengo los pormenores. ¿Pero son grandes o son...? Han de ser ministros y viceministros, directores. No tengo realmente. O sea, hay 4 actuales funcionarios que van a tener requerimientos fiscales. Sí, pero la mayor parte de requerimientos fiscales van a ser del Partido Nacional. Entonces, ese 96, no nos extrañemos que cada semana aparezca un cachureco jalado, como dicen. O sea, me está hablando Acuérdense que la semana pasada apareció... Tuqui Bendaña. No, apareció sentenciado por un tribunal Jesús Mejía. Sí. Incautado 50 millones de baldías. ¿Y esta semana Tuqui Bendaña? Un dirigente del Partido Nacional es el testigo protegido de la captura del juez. Con 3 ahí va, más sí. Tuqui Bendaña ahorita. 4. Y como 4 chiquitos, medianos, que nadie los conoce, pues nosotros no los conocemos en el mundo público. Y hay empresarios también de la industria de la farmacéutica, hay un juez ahí también. Coincide también que el abogado que defendía al testigo protegido de la captura del juez, también aparece en el caso de Tuqui Bendaña, el mismo abogado Reinaldo. Es como una enredadera de esas patasteras ahí, ¿verdad? Reinaldo Leiva Suazo. Aparecen los 2 casos. Aparece en el caso del juez, que es reciente, y aparece en el caso de Tuqui Bendaña, que hace 12 años. Pero usted me dice que hay 96 requerimientos listos solo para librarlos. Sí. Eso ya tiempo lo está trabajando. Ahí vienen tiburones, ballenas. Claro, lo que pasa es que como también tiene que haber un consenso entre la Corte, los jueces, no tanto para ponerse de acuerdo en los fallos, sino para garantizar el debido proceso. Pero tampoco no es un juez que porque recibe una coima va a sacar a un corrupto. Pero cuando solo se vea que son del color azul, van a decir que es persecución. Sí, pero si es persecución a políticos corruptos, vale la pena. No importa si es de un partido político. O sea, porque ahí van a aparecer más azules, hay que decirlo con claridad. Y usted maneja nombres, pero no se lo reserva. Nombres no tengo. Pero usted considera que en efecto sí están bien los requerimientos fiscales. Yo percibo algunos nombres, pero no sé así con propiedad. ¿Qué otro caso de corrupción usted le dijo al expresidente Hernández, hay corrupción ahí y él no hizo nada? En Senasa estaban vendiendo permisos y en Arsa. En Arsa vendían licencias para importación de fertilizantes, de permisos de operación, por permisos de sanitarios, cobraban coima por dar esos permisos rápido. Si usted no pagaba la coima, le metían su expediente ahí abajo y estaban hasta un año una empresa para que le dieran un certificado sanitario porque no pagaba coima. ¿Y eso fue en los 8 años del expresidente Hernández? Hubieron varios casos, y esos casos algunos los llevé a la fiscalía pero la fiscalía de corrupción aquí no había decisión política. Pero donde decían que era fiscal 5 estrellas, pues. Sí, pero los Estados Unidos le dieron mucho gancho a Chinchilla los primeros años, porque fue el que empujó la lucha contra la masa y todo eso. Metieron el caso Pandora y que el pasó aquí, la dama, el damo, el tío y toda la cosa, varios con nombres bien raros que le pusieron a los casos, que al final, ¿en qué quedó? Todos están libres porque el Congreso aprobó impunidades por decreto. Reformó el Código Penal para liberar a los corruptos. Entonces, como me dice, el Congreso Nacional aprobó impunidad, así de claro. Impunidad, sí, claro. Porque, ¿por qué le llaman el Código Penal de la impunidad, ese código que aprobaron en el gobierno anterior? Porque le bajó las penas a la corrupción, le bajó las penas a la corrupción, al fraude, le bajó las penas a todas las cosas que tenían que ver con la corrupción pública. Y también mandaron un decreto que para que investigaran un funcionario público tenía que ser investigado 2 años por el Tribunal Superior de Cuentas. Una forma de no. Y lo otro también, que la Maxi cometió un error, que se metió directamente a tocar a los diputados, como caballo de Troya en la lucha de la Maxi. Entonces se peleó con el poder más fuerte. Entonces los diputados aprovecharon ahí, Oliva tiró los decretos y se pusieron de acuerdo liberales y cachurecos y batearon. O sea, Oliva fue el orquestador para que se fuera él dirige el Congreso. Él dirige el Congreso y a él lo convencieron los cachurecos, los liberales, que había que eliminar la Maxi y también reformar leyes para liberales y cachurecos eliminaron la Maxi. Sí.
Sí, inclusive le puse, mire, fíjate, en este caso, por ejemplo, en el de Tuqui, ¿va? Que a mí me parece que es una cuestión ilegal, ¿va? El corrupto privado prescribe el caso en 10 años. El corrupto público prescribe el caso en 20 años. ¿Cuál es la diferencia entre un corrupto público con un privado? Un corruptor empresario que le dice a un funcionario que roben juntos. ¿Por qué a aquel público le ponen 20 años para que prescriba su caso y al privado le ponen 10 años? Entonces, muchos empresarios que están empeñados con la corrupción, en el caso de Tuqui, los empresarios van a pedir que les apliquen esa ley. ¿Solo sí o no? ¿Viene o no la Sisi? Viene, pero yo creo que a finales del 2025, después de las elecciones generales. De que viene el próximo año, a finales. Tiene que venir porque va a ser como cumplimiento de campaña, pero no, ya no para perseguir este gobierno, no para perseguir al futuro gobierno. Ya regresamos. Interesante plática aquí en La Palabra con Marvin Ponce, ex asesor presidencial, ex diputado al Congreso Nacional, dirigente campesino por muchos años. Él contó la historia. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros aquí en La Palabra. Estamos hablando con Marvin Ponce. Hay 14 funcionarios en Nicaragua, me dice. Hay varios. Dicen que hay entre funcionarios y empresarios y operadores políticos o de proyectos, hay como 14 que se fueron a vivir a Nicaragua. Solo conocemos, yo lo conozco a la familia de Tito Cardona y de Rival Díaz. Ellos dicen que se fueron porque los iban a perseguir políticamente. Hasta ahorita apareció un juicio contra ellos. ¿O se fueron con miedo o con temor de que los podían capturar por haber cometido supuestamente actos de corrupción? Puede ser. Recuerda que eran las personas más cercanas a Juan Orlando. Entonces, esas personas que eran cercanas a Juan Orlando temían que una vez que cayera Juan Orlando iban tras de él. Entonces, no tanto por corrupción, sino por las cuestiones de manejo público, porque también llegó al poder un nuevo estilo de gobierno, que es el gobierno de Libre, ¿verdad? El gobierno de Libre empezó hablando de lucha contra la corrupción de enfrente, que viene la MASI, que viene la Sisi, y que viene todo, y que la ley de secretos la vamos a eliminar. Estamos en la recta final. Eliminaron la ley de secretos, pero hoy hay más secretos que antes. Sí, estamos en la recta final de La Palabra hoy miércoles. Estamos en vivo. La presidenta hoy, por unas declaraciones de la embajadora Laura Dogu, quien dijo que se había sorprendido ver al ministro de Defensa Nacional y también el jefe de las Fuerzas Armadas sentado con un narcotraficante, refiriéndose a Vladimir Padrino allá en Venezuela. La presidenta inmediatamente tuvo respuesta y dijo hay que denunciar el tratado de extradición. ¿Qué piensa usted? Yo pienso que ya estaba planificado, la denuncia del tratado ya estaba planificado previamente. Yo no creo que una presidenta pueda ser tan irresponsable que una hora después de un tapazo de la embajadora, que de algo que tiene que ver con la política exterior de Honduras, porque el ministro de Defensa y el ministro, el Estado Mayor Conjunto va a reunirse con la cúpula militar, cuestionada en este momento por las elecciones en Venezuela y cuestionados ya tiempos por Estados Unidos por narcotráfico. De hecho este señor Vladimir Padrino ofrecen $10 millones por capturarlo los gringos. Así, al igual que Nicolás Maduro. Nicolás piden 15, dan 15. Entonces, extraño que el ejército hondureño se vaya a reunir con el ejército de Venezuela en un momento de coyuntura política, cuando vemos también una pelea de Ortega con sus pares de Brasil y Colombia, de la misma izquierda, donde hay una pelea frontal por el tema también de Venezuela. Entonces yo no creo, cuando doña Laura Dogu dijo eso, yo no creo que doña Xiomara tenga tanta la agilidad política para tomar una decisión desesperada y decir, por la injerencia de la embajadora, vamos a denunciar el tratado de extradición. Eso ya estaba planificado. Eso ya estaba planificado. Lo que estaban esperando que la embajadora se pronunciara para justificar eso. Pero, ¿por qué estaba planificado, dice usted? Sí, porque, bueno, mire, todavía hay muchas noticias flotando, ¿va? Que unas pueden ser verdad o no, ¿va? Se dicen que en la oficina del canciller de la República hay 2 solicitudes de extradición de altos cargos. Eso es lo que se ha dicho en las redes sociales, en algunos
noticieros inclusive se ha dicho eso, pero no sabemos, porque solo el canciller sabe si las tiene retenidas, que vinieron desde el 3 de julio. Que son para altos funcionarios de alto rango. De alto rango, entonces, de altos cargos del gobierno. Tiene que ser un ministro, tiene que ser un gran diputado, tiene que ser un directivo de la Junta Directiva del Congreso, tiene que ser un ministro, un director o un gerente o un familiar del presidente. No sé, tiene que ser algo de un alto cargo. Si eso es así, entonces quiere decir que si desde el 3 de julio hay una orden de extradición, entonces desde ahí se planificó la denuncia del tratado, no precisamente por las declaraciones de Dogo el día de hoy. ¿Va? Entonces ahí realmente en los siguientes días vamos a certificar si la noticia es cierta. ¿Va? También dicen que capturaron el hijo de Carlón por allá, pero yo no puedo también ser responsable que eso es cierto. ¿Va? O sea, ya a partir entonces, lo que quiero decirle yo es que aquí hay ya días hay una lucha política ideológica entre Estados Unidos y Honduras. Desde que Honduras se adhirió a China, vienen unas tensiones bien fuertes, hay ataques y contraataques. O sea que aquí el canciller le dije, no se meta, no ingiera. Se frenarán completamente las extradiciones. No ingiera, le llamo aquí para decir, doña Laura, no ingiera, pero doña Laura siempre ingiere, siempre se mete, siempre opina, siempre los periodistas le preguntan y ella da declaraciones. ¿Y es bueno o malo que se meta? Honduras no se mete en la política interna de Estados Unidos. Sí, pero el problema está que no, o sea, no es bueno, la injerencia de un estado en otro no es buena, ¿verdad? Pero desgraciadamente... ¿Interfiere en los asuntos internos de Estados Unidos de Honduras? ¿Interfiere? Sí, claro, desde el momento. ¿Qué tiene que opinar, por ejemplo, por el tema del narcotráfico, por ejemplo? Que si se reunió las Fuerzas Armadas de Honduras con las Fuerzas Armadas de Honduras también se reúne con el Pentágono. ¿Y cuál es el problema? Militares con militares. ¿Habló de más entonces la embajadora Dogo? No, ella se mete en un tema doméstico. Entonces, el Partido Libre es bien sensible a Estados Unidos y a la injerencia. Antes, la embajadora decían algo y los gobiernos liberales nacionalistas muy pocas veces se peleaban por esos temas, ¿va? Le daban curso, ¿va? Pero la izquierda es más sensible a esos temas, ¿va? Las izquierdas son más sensibles y tienen mucha animadversión por Estados Unidos. Hay una pelea política ahí desdibujada, ¿va? A pesar de que en este momento están gobernando los demócratas de la más línea de izquierda en Estados Unidos, de la línea Biden, Kamala, casi les dije, bueno, si Trump les dice comunistas a Kamala, por ejemplo. Bueno, las extradiciones... Y a pesar de eso, hay estas tiranteses, ¿va? Las extradiciones se dan por un acto acordado de 1909 entre Honduras y Estados Unidos. ¿Y es cadáver ese acuerdo? No, el acto acordado no es la extradición, una ley de extradición que aprobamos nosotros. Que se aprobó en el gobierno cuando era Juan Orlando Hernández presidente. Entonces eso ya pasa a la historia. El gobierno de Pepe manda una ley de una reforma constitucional. Sí, pero eso ya va a pasar a la historia entonces. No, es que tiene que reformarse la Constitución. La Constitución decía antes, se prohíbe que hondureños extranjeros sean llevados a prisión a otros países. Tienen que ser juzgados aquí, decía antes. ¿Sí? Y ahí se prohíbe que extranjeros, ahora dice que sí se puede. En el caso de narcotráfico, corrupción, terrorismo, bueno, y después trata de personas. De todo lo que ha pasado, ¿qué es lo que sigue ahora entonces? Para que quede firme la decisión. Bueno, entonces, ya salió la carta del canciller donde le manda a la doctora Dogo que le dice, ya nosotros denunciamos el tratado, ya no vamos a... ¿Qué procedimiento sigue? El procedimiento sigue, que debería seguir es, en primer lugar, que el Congreso, que la Presidenta de la República mande esa ley diciéndole al Congreso que el Estado... ¿Cuántos votos se necesitan? Que la Presidenta decidió y el Congreso, que es la máxima autoridad política en la toma de decisiones de las reformas constitucionales y de la aprobación y desaprobación... ¿Cuántos votos se necesitan? 86 votos, mayoría calificada. Pero ¿y si no se tienen? Si no se tienen, entonces no se va a poder... El tratado sigue. ¿Y para qué está la comisión permanente? ¿Ah? ¿La comisión permanente lo puede hacer en el receso? No puede, no. Se eligió a un fiscal general. No, pero es que... porque ahí decía que cuando hay cargos, cuando tengan que elegir cargos públicos que no... Entonces la extradición va a seguir entonces. La extradición de derecho va a seguir. De hecho, desde el momento que la Presidenta dice... ya rompimos con la extradición, le manda a decir a la embajadora, ya no vamos, el tratado de extradición se rompe, porque eso es lo que dice la carta, se termina por nuestra parte.
Eso tiene que ser sometido al Congreso. El debido proceso es, el Congreso lo ratifica. En cuanto a los que saben de derecho, la extradición sigue vigente. Sigue vigente hasta que el Congreso diga que ratifica la decisión de la presidenta, porque es un tratado. Un tratado, en derecho, así como se hacen las cosas, nos han dicho los abogados, así se deshacen. Y el tratado de extradición se hizo con una reforma constitucional. Ahora hay que reformar de nuevo. Hay que reformar la Constitución donde diga que ya es prohibida la extradición en la Constitución. Si no sigue, porque la Constitución sigue diciendo no está tan fácil el tema entonces. No es fácil. Pero como es decisión política de la presidenta, entonces el canciller, siguiendo la línea de la presidenta, no va a atender. Vamos a ver, políticamente la extradición ya no es viable políticamente, sí. Pero en cuanto a derechos se refiere, lo que se firmó y lo legal, ahí está vigente. Sí. Mire, sí, claro, pero una cosa es la ley. Entonces la ley es la ley de extradición, después se cree, no, la reforma constitucional, después para aplicar el proceso de extradición jurídico se hizo un acto acordado donde la Corte Suprema decide un procedimiento para decir, se captura el extraditable, se sigue un debido proceso hondureño y se aprueba la extradición, que lo monten al avión y se vaya. Ahora, para terminar esto, porque yo sé que hay tiempito corto. En un minuto. ¿Qué va a pasar? Todas las órdenes de extradición que vengan a partir de hoy, que la presidenta tomó la decisión, el canciller las va a engavetar, porque ya para la presidencia de la República, para el partido de gobierno, para los diputados del gobierno, para el canciller, ya no hay tratado, para ellos va. Que eso tiene que ser analizado por la Fiscalía de la Constitucional, para ver si procede. En términos claros, los efectos que va a causar eso en la política, en la economía, son impredecibles. Porque después cuando en Colombia se paró la extradición, había extradición y se cortó la extradición por parte de un gobierno, lo que vino es un proceso de certificación por drogas al país, y eso implicó no ayuda económica al país, sanciones en temas de comercio. Va a estar difícil que ingresemos a la cuenta del milenio entonces. Y sanciones en el tema también, en el tema económico, y también se ponen más lentos, relantización, como dicen, de los préstamos internacionales del Banco Mundial, porque se pone más lento porque ya los Estados Unidos, los votos de Estados Unidos ya no son tan flexibles para dar préstamos a Honduras. Y eso puede también golpear, puede ser que también Estados Unidos diga, bueno, se rompe el comercio con Honduras, Estados Unidos, ya no podamos exportarle a Estados Unidos y ya no puedan invertir en maquila y los maquiladores tengan que desmantelar sus maquilas e irse. Y el peor de los casos es que nos manden unos 100,000 hondureños de regreso y que nos paren las remesas. Marvin, en un minuto por cuestión de terrible, tiempo. Es terrible lo que puede pasar. O sea, el efecto de esta decisión política, hoy hay un parteaguas en la geopolítica hondureña. Un parteaguas, porque los efectos son impredecibles. Yo sé que ya no hay tiempo, pero hay que tener sensatez a la hora de tomar decisiones. Hay que ver los efectos colaterales que pueden venir. Hay que leer escenarios futuros que pueden darse por una decisión cuando usted se pelea con un imperio. En un minuto, en cuanto al panorama político para el próximo año, ¿qué visualiza usted? Yo visualizo que va a ganar Tito Afura en el Partido Nacional porque tiene 143 alcaldes y tiene 43 diputados de apoyo y tiene apoyo económico y se anda moviendo Tito por todo el país y sacó 1.200,000 votos en las elecciones pasadas, fue alcalde. ¿Eso en el Partido Nacional, en el Partido Liberal? El Partido Liberal, ahí está más complejo porque ese injerto, ese trasplante de riñón, Narrala, trasplante de hígado, cáliz, puede ser que funcione y crezca el Partido Liberal si no hay pleitos. Pero si Cáliz le gana a Narrala, que yo creo que para mí va a ganar Cáliz, si Cáliz le gana a Narrala por 10 a 15 puntos de diferencia, Narrala se va a sentir chiquito y le va a golpear el ego y va a romper con esa alianza con el Partido Liberal. Y si le gana así como en casi empate, también puede haber problemas. Tal vez lo tolere más Narrala, pero si Narrala, que dice, tengo más de 1 millón de seguidores. Pero puede competir ya el Partido Liberal, puede competir ahora. Puede competir, pero también puede darse también en este nuevo contexto político que Luis Zelaya o un liberal diga, Narrala y Cáliz no pueden participar porque no son liberales de cuna, porque no han cumplido los 5 años de militantes para poder ser presidentes de la República y lo revienten. En el Partido Libre sí está claro ahí, ¿verdad? En el Partido Libre ahí no hay ni elecciones primarias, ahí prácticamente ya la candidata electa en Libre es Rixi Moncada. Los que tienen que pelearse son alcaldes y diputados, y Rixi por eso su discurso está orientado a ir creando una línea política educativa en la base
porque ella ya ganó las elecciones. Y con ese panorama, las generales, entonces, ¿cómo las visualiza? Con lo que usted me acaba de comentar. Si el Partido Nacional recoge todos sus votos que ha sacado siempre, 1.230.000 votos, es el partido a vencer. Para que Libre llegue a 1 millón de votos, tiene que hacer alianzas, no sé con quién. ¿Quién se va a aliar con Libre para llegar a ese nivel de votos? Si hay elecciones. Y lo otro puede ser también que se pueda dar el efecto de un recambio político en el país, que puede llegar hasta un fraude electoral. Si el proyecto de Venezuela funciona, aquí puede haber una reeditación del fraude electoral como modo de llegada al poder, pues. ¿Se puede replicar eso aquí, dice? No se descarte nada. En la lucha por el poder es tan apasionada. Si aquí no se descartaba, nadie creía que podía reelegirse Juan Orlando y se religió. ¿Fue legal o ilegal? Fue ilegal. Bueno, llegamos al final. Le voy a decir 5 frases o preguntas y usted me las resume con una sola palabra, lo que se le venga a la mente. Sí. Unificación democrática. Proyecto político histórico de bien para el país. Lucha campesina. Mi vida. Juan Orlando Hernández. Amigo y víctima. Ley de extradiciones. Debe seguir. Marvin Ponce. Honesto y transparente. Agradezco, Marvin Ponce. Siempre agradecemos a nuestros invitados. Gracias a él, a ustedes también por habernos permitido ingresar a sus hogares en una emisión más de La Palabra a través de LTV, el canal de la Tribuna. Se viene en este instante LTV Noticias Estelares con Alvin Owen y Amanda Mena. Esto a continuación. Siga con nosotros. Buenas noches.